Hoy estamos con Antonio Messeri, misionero oblato de María Inmaculada. ¿Desde hace cuántos años? Que soy oblato desde el 96 y hace 17 años que estoy en Uruguay como sacerdote misionero. ¿Nos cuentas tu trayectoria? Sí, yo prácticamente cuando tenía 22 años me enamoré de la misión justo en Uruguay. Tuve la posibilidad de hacer una experiencia misionera y de ahí me empecé a preguntar si mi camino era ser misionero, ser sacerdote. Y entonces empecé un tiempo de discernimiento y después fui a la casa de formación. Después de unos años de estudio tuve la posibilidad de volver a Uruguay haciendo el año de regencia y después de 2 años de la regencia me dieron el destino, ¿no? de Uruguay. Entonces, desde el 2003 estoy trabajando en Uruguay. Varias parroquias, varios ámbitos también, pero con mucha alegría. Ahora estás en Uruguay. ¿Cómo es la realidad de esa misión? ¿Con qué grupos convives? ¿Cuál es la situación de la población? ¿Cuáles son sus necesidades? Yo desde el comienzo estuve trabajando en capilla de la parroquia. La parroquia Montevideo es una parroquia bastante pobre, necesitada, y donde las personas son de bajos recursos. Y entonces yo trabajé sobre todo al comienzo con la pastoral juvenil, con los adolescentes, y después también en el colegio que tenemos, en el equipo de pastoral, y ayudando sobre todo en la parte de la pastoral juvenil. Esto fue el comienzo de mi experiencia en Uruguay. Y sobre todo intentando estar siempre más cerca de los más pobres, con la visita y cercanía, ayuda también de parte de la parroquia. Y esto es un poco la persona con que nosotros estamos en contacto, ¿no? Que hay un poco de toda clase, pero sobre todo zona pobre. Da la impresión a veces de que se ve a la Iglesia desde fuera como una ONG, quizá con algo más de contenido. ¿Cómo se explica la acción humanitaria desde la mirada o la intención de un misionero? Yo creo también pensando a la experiencia de nuestro fundador, ¿no? De San Eugenio de Mazenod, que decía que hay que ayudar a la persona a ser primero hombres, cristianos y santos. Entonces se puede entender la acción de la Iglesia también si va acompañada de algo humanitario, ¿no? Entonces no se puede hablar solo de evangelización, el evangelio puro, hay que atender también a la necesidad que tiene la gente, ¿no? Entonces, sobre todo en Uruguay, las personas se acercan por estas necesidades, ¿no? Y después también un sentido religioso, ¿no? Pero es difícil hablarle de Jesús cuando hay otra prioridad en la vida, ¿no? Entonces, pero se intenta siempre estar cerca, ¿no? de la persona como una ayuda integral que va de lo espiritual también a lo humano. ¿Cómo se desarrolla la labor evangelizadora desde el carisma de la congregación? Sí, como dije hoy, el estar cerca de lo más necesitado. Entonces, pienso que la experiencia inicial es esto de ponerse en la escucha de lo que realmente la situación te pide o requiere, ¿no? No pensar que uno es el salvador del mundo, ¿no? Y entonces escuchar. Y esta es una actitud que intenté tener desde siempre, ¿no? Entonces ponerse a dialogar con la persona, ver un poco lo que puede
ser más útil también para la persona. Entonces, que sientan que la acción no es solo para que se acercan a la fe, sino también que sea una realidad más integral, ¿no? Que el misionero que se acerca de una forma lo sientan como un amigo. Esto es la realidad más importante. Entonces, cuando se pasa por la amistad, se abre el corazón, se caen muchas barreras y eso permite también una acción evangelizadora, ¿no? Que diría casi siempre viene en un segundo momento, ¿no? ¿Con qué obstáculos se encuentra el misionero en la zona en la que estás? Bueno, los obstáculos principales son estos de vivir en un mundo secularizado, ¿no? Donde la opción por la fe es dejada la realidad personal, ¿no? Un poco en el ámbito privado, ¿no? Entonces es difícil tener como una respuesta numérica, ¿no? Entonces hay que mirar más bien al encuentro personal con la persona y a veces no dejarse bajonear por el hecho que parece que no hay una respuesta o que los números son pocos, ¿no? Por ejemplo, también en los últimos años estoy dando clases de misionología en la facultad, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, da clase de misionología, ¿no? Entonces tener muchos alumnos y a veces son 8, a veces son 4, a veces son 6, ¿no? Entonces, pero saber que la persona que tenés adelante es lo que recibe lo que le das, entonces no preocuparse de los números, de los resultados, pero seguir sembrando, ¿no? Y una dificultad podría ser esa. Y creo que es importante, sí, estoy convencido de eso, de prepararse bien, ¿no? A la hora de ir a vivir esta misión, sobre todo en Uruguay, ¿no? Donde sí, si no uno se imagina que otra cosa no logra vivirla en plenitud, ¿no? Entonces hay que prepararse bien, estar listo, ¿no? A enfrentar los fracasos, la poca respuesta, ¿no? Eso. ¿Cómo es de difícil llevar la buena noticia a las personas? Llevar la buena noticia es, digo, es más fácil de lo que se piensa. El hecho es que lograr que la otra persona entienda que lo que le estás proponiendo es la buena noticia, ¿no? Una noticia que le ayuda a crecer en la vida, no solo en la fe, a madurar y realmente el encuentro con Cristo te da eso, ¿no? Pero a veces el sentir o decir el encuentro con Cristo se advierte como una realidad lejana, ¿no? Entonces no es tanto la dificultad de parte nuestra, ¿no? De dar, sino cómo hablar de eso, cómo decir que es una buena noticia de una forma que realmente lo pueda percibir y recibir, y decir realmente qué bueno lo que me estás proponiendo, ¿no? Cuéntanos un día cualquiera. No es fácil contar así, un día cualquiera porque son totalmente diferentes todos los días, ¿no? Y a veces yo, como estoy, diríamos, en el multiempleo, ¿no? Tengo mucha tarea también y dependiendo de cómo se presenta el día, le doy entrada a una tarea o no. Entonces se trata de, bueno, empezar siempre con la oración en comunidad. Después de eso puede haber un momento de estudio, un tiempo de visita de los ancianos. Después hay algún día que tengo tarea en los centros educativos, entonces
encuentros en el colegio, en el centro Talita Kum, preparación para la clase de la facultad, celebraciones, fin de semana también más enfocado a la celebración en la parroquia, ¿no? Entonces, como te decía, describir un día, no hay un día particular, ¿no? Que todos los días son diferentes, pero creo que la parte más importante es lograr poner lo máximo de amor en lo que estás haciendo, que puede ser estar sentado al escritorio preparando la clase de la facultad o visitando un enfermo o estar jugando con los niños de la catequesis, ¿no? Pero están todos al mismo nivel, ¿no? Celebrar un bautismo, acompañar a una familia en un momento de dolor, ¿no? En un entierro, ¿no? Que a veces uno se siente como, puede decir, ¿qué me pasa, no? Que hace 10 minutos estaba celebrando un momento muy doloroso con una familia y ahora estoy riéndome con una alegría de otra familia, pero creo que también saber compartir las alegrías, los dolores que vive la persona, ¿no? Que después son la persona de la parroquia, a veces son personas conocidas, a veces no. Y entonces se trata de amar, ¿no? En cada momento que vivís. ¿Y alguna experiencia que te haya sorprendido o marcado de forma especial? Esto es que todas las veces que vivo algo, digo, esta sería buena para contarla, pero después pasa que me olvido, o sea que uno no vive con la experiencia y al otro día se presenta otra. Te puedo contar una que me ha pasado en el mes de diciembre, donde dos abuelitos, digamos, me llamaron porque querían hablar conmigo porque me tenían que presentar un problema muy grande, ¿no? Entonces, él se iba a operar y tenía mucho miedo, ¿no? Sea por la edad, por el tipo de la operación. Entonces, de a poquito me dijo de la dificultad que estaba viviendo y quería que yo le prometiera que se le iba a pasar algo a la señora, a él, me hiciera cargo de la señora, que encontrara un lugar donde podía estar porque no tienen familia, ¿no? Y son experiencias sencillas, pero también al mismo tiempo muy, muy profundas, ¿no? Y en estos momentos realmente uno dice, vale la pena ser sacerdote solo por este momento que estoy viviendo ahora, ¿no? Y de estos momentos hay mucho, no digo en el día, pero en la semana, ¿no? Entonces uno siente la alegría de estar en el momento justo, en el momento, en el lugar justo, ¿no? Y a veces se da, dice, hoy voy un poco a visitar una familia y realmente ves la necesidad que tiene esta familia de hablar contigo, ¿no? Entonces uno se pregunta, menos mal que decidí hacer esto y no otra cosa, ¿no? Y entonces cada día hay una experiencia, ¿no? Y que te marcan en la vida. ¿Dirías que el impacto de la acción es grande en Uruguay? ¿Se han producido vocaciones en estos años? Y sí, el trabajo también de los oblatos ha generado vocaciones, no solo a la vida oblata. Hay jóvenes que han decidido ser oblatos. Últimamente se ha ordenado uno el año pasado en Fernando, en agosto, y después, sí, son pocas las vocaciones, pero también nuestros trabajos, ¿no?, ha generado vocaciones a la vida sacerdotal, ¿no?
no en nuestra congregación, pero son siempre vocaciones que surgen o alguna chica ha decidido empezar un camino también de vida religiosa con unas hermanas, entonces da mucho fruto, ¿no? Y también si no son muchas las vocaciones, pero solo una vocación dice que Dios está trabajando en esta persona. Nos gustaría conocer un poco más de cerca los proyectos de la misión en Uruguay, concretamente del Colegio San José. Como sabes, nuestra comunidad conoce y ha colaborado con Talitha Kum. Bien, esto de los proyectos son sobre todo en el campo de la educación, porque nos dimos cuenta que hay que estar con los jóvenes, no solo a nivel de pastoral juvenil, sino también día a día. Entonces el colegio, el Centro Talitha Kum, que ya conocen, nos dan esta oportunidad, ¿no?, de tener los jóvenes con nosotros y ayudarles a crecer. El proyecto de Talitha Kum, ya saben cómo se desarrolla, son talleres, propuestas que se le hacen a los adolescentes para volver también en el sistema educativo, empezar a tener herramientas para un trabajo, ¿no? Y bueno, aprovecho de momento también para agradecer todo lo que ya han hecho, ¿no?, esta colaboración. Capaz que el proyecto del colegio también es mucho más antiguo, ya desde los años 50 que está el proyecto, donde bueno, el colegio en la cercanía de la parroquia San Rafael, en el cerro de Montevideo, es un colegio de primaria donde hay más o menos 200 niños, niñas que están en el colegio, y hay mucha propuesta, ¿no? La propuesta formal en la mañana, una propuesta más lúdica en la tarde. Adentro del proyecto hay también otro proyecto más chico, ¿no? Uno piensa, cuando alguien va a visitarlo se da cuenta, ¿no?, dice, y acá hay una cosa que no te imaginaría nunca, ¿no? Y es un consultorio odontológico, ¿no?, donde desde el 2003, más o menos el año que llegué, se está atendiendo toda la población del colegio, y con un acuerdo también con la Universidad Católica del Uruguay, la Facultad de Odontología, y que van un día por semana, a veces 2 veces, y ayudan, ¿no?, buscando, ¿no?, cero carie, ¿no?, ayudando a los niños. Entonces, como se puede ver también, el proyecto no es solo educativo, es también una ayuda integral a la familia, ¿no? Y bueno, otra realidad necesaria también para el colegio es que hay que llevar adelante la estructura, una estructura de los años 50, entonces precisa cada año arreglar algo estructural, también arreglar un poco los salones, el mobiliario, ¿no? Entonces, renovar, porque todavía la mayoría de los salones del colegio tienen los banquitos estos que tienen la silla con la mesita junta, ¿no? Como capaz que cuando yo estaba en la escuela estaban así, ¿no? Y entonces es necesario también un cambio, también por una didáctica que no es más concebible, ¿no? Una educación, yo profesor, yo maestro, ¿no? Entonces que se trabaja más en grupo, ¿no? Entonces rever también esta cosa, ¿no? Y también, bueno, entonces es necesario tener otro proyecto, ¿no?, que nos da la capacidad de movernos bien. La idea es también de ir viendo la posibilidad de ampliar, ¿no?, y dar un ambiente más grande, ¿no?, a los salones. Y entonces
estos son todo proyectos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo pedagógico, con lo formal, ¿no? de la clase, pero que ayudan también al desarrollo, ¿no? de las actividades, ¿no? Entonces, es bueno saberlo, ¿no? Cuando, sobre todo, decía de eso del consultorio, ¿no? Cuando alguien va de visita y ve eso, dicen, no puede ser, ¿no? Que tengan eso. Entonces, esto es otro proyecto que tenemos, ¿no? El Colegio San José. Después, en el Cerro también tenemos otros dos proyectos en colaboración con el Estado, donde atendemos a muchas familias, muchos niños chicos, ¿no? Y bueno, capaz que esto podemos hablarlo otra vez, ¿no? Pero en la zona de Montevideo, donde estamos presentes, sobre todo son proyectos educativos que tenemos. Por último, nos gustaría que dijeras unas palabras dirigidas a las comunidades de laicos oblatos en España, algo que nos empuja a salir y evangelizar, porque merece la pena. Esto es la cosa más importante, ¿no? Creo que la realidad misionera es la realidad fundamental de la Iglesia, ¿no? Justo en estos días estaba haciendo un trabajo sobre el Congreso Americano Misionero que tuvo lugar en Venezuela en el 2013, donde, bueno, digamos que ahí América toma conciencia que la Iglesia es misionera, ¿no? Entonces, y creo que no es una cosa propia de América, es que hay que abrirse al otro, ¿no? No esperar que el otro venga a tu encuentro, ¿no? Y creo que una comunidad cristiana es realmente cristiana en la medida que se abre, ¿no? Que ve la necesidad y se pone en eso, ¿no? De ayudar. La evangelización que puede hacer también la comunidad de acá, una evangelización del día a día. No hay que recortar tiempo. Dice, yo soy cristiano de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, ¿no? Sino vivir también en lo que estamos haciendo todos los días. Entonces, la evangelización es un poco eso, ¿no? Hacerse presente en la sociedad, estar abierto y no tener miedo de anunciar a Jesús, porque lo que hemos recibido también nosotros lo regalamos a los demás, así como gratuitamente lo hemos recibido, lo damos, ¿no? Y creo que lo que descubrimos con nuestra fe, dando paso en la fe, lo podemos compartir. Este es el sentido de la misión, ¿no? Me gusta esta expresión, que el cristiano no patenta lo que descubre de la vida de Dios y también lo que cuando logra crecer, ¿no? Hoy día cuando alguien descubre algo, enseguida lo patenta y busca traer provecho de eso, ¿no? Pero el cristiano sabe que cuando se ha encontrado con Cristo, la mejor cosa es que otro más sepa eso, ¿no? Entonces, la invitación que hago a la comunidad es no tener miedo, abrir el corazón a los demás. A veces puede ser un poco difícil, ¿no? Uno puede tener un poco de miedo, puede tener vergüenza, ¿no? ¿Cómo me acerco al otro? Pero cuando el otro se siente recibido, y entonces la relación cambia, ¿no? Entonces, bueno, invito realmente a la comunidad a estar abierta, no estar encerrada en sí misma, porque esto es lo que mata a la comunidad. Entonces, esto me acuerdo siempre lo que me decía un profesor cuando estaba estudiando la misionología. El misionero es una persona que trabaja en un lugar, pero su corazón y su cabeza está en todo el mundo, ¿no? Entonces, también esto, ¿no? Me parece que la apertura que tiene esta comunidad a recibir misioneros, a encontrarse, es buena, ¿no? Que hace más fecundo también el trabajo que puede vivir. Así que adelante, no tengan miedo, ¿no? Porque, como dice Papa Francisco, Dios no quita nada, no solo te ofrece. En la medida que nosotros
podemos regalar lo que vivimos a los demás, también no solo crece el otro, sino crecemos también nosotros, ¿no? Y esto es, la fe se acrecienta si la entregamos, la donamos a los demás. Así que muchas gracias, ¿no? También por todo lo que están haciendo, y seguimos caminando juntos, ¿no? Un poco a la distancia. Y yo soy italiano, ¿no? Y hace, como decía, casi 20 años que estoy viviendo la misión, ¿no? Y me siento un poco bastante, ¿no? Latinoamericano también, pero por gracia de Dios me siento en casa en todo lugar donde estoy, ¿no? Y entonces espero que también muchos puedan vivir los mismos sentimientos, sentir eso, ¿no? Y seguir su vida, ¿no? Con alegría. Esa es la cosa más importante. Espero de haber contestado, ¿no? A la inquietud que tenían ustedes. Gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, que seguro que nos enriquece mucho, y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho.